Príncipe atrapa a su cocinera enseñando a bailar a su hijo y descubre su impactante secreto. Alejandro caminaba lentamente por el amplio salón principal del castillo de Bellavista. Las enormes ventanas dejaban entrar una tenue luz dorada del atardecer, pero el ambiente dentro permanecía sombrío. El eco de sus pasos resonaba suavemente, rompiendo el silencio que ya parecía formar parte de cada rincón. En los últimos años, Alejandro se había acostumbrado a ese silencio, que ahora parecía natural en su rutina diaria. En otro tiempo, aquel castillo había sido un lugar lleno de vida, pero tras la repentina partida de Valeria, la esposa del príncipe, se había convertido en un refugio frío y sin alegría. Cada habitación parecía guardar recuerdos de días mejores, pequeñas huellas de felicidad que ahora Alejandro prefería olvidar para no sufrir más. Su rostro, antes amable y risueño, ahora era una máscara seria, marcada por el paso del tiempo y por las pesadas responsabilidades del trono. A medida que avanzaba hacia su despacho, se detuvo frente a un gran cuadro colgado en la pared. Era un retrato de Valeria, sonriente y llena de vida. Por un breve instante, Alejandro se permitió mirarla, sintió como un nudo se formaba en su garganta y como su corazón latía con una intensidad que hacía tiempo había decidido ignorar. Cerró los ojos y respiró profundamente, reprimiendo las emociones que amenazaban con desbordarse. No había lugar para los sentimientos cuando se trataba de gobernar un reino. Sin embargo, no era el único que sufría en silencio. En otra parte del castillo, Martín, su hijo pequeño, jugaba solo en una habitación demasiado grande y demasiado vacía para él. Sus juguetes permanecían intactos en una esquina, olvidados. El niño miraba con tristeza hacia afuera, contemplando los jardines donde nunca podía jugar libremente por temor a los peligros que Alejandro siempre enumeraba. El niño se sentía atrapado en una prisión hecha de oro y piedra. Aquella tarde, Martín reunió valor y decidió ir en busca de su padre. Caminó lentamente hacia la puerta del despacho real, llevando en sus manos un pequeño caballo tallado en madera, regalo que alguna vez su madre le había dejado antes de partir para siempre. Golpeó suavemente la puerta con sus nudillos y esperó paciente a que Alejandro respondiera. «¿Qué ocurre, Martín?», preguntó Alejandro, con voz algo distraída mientras revisaba algunos documentos importantes sobre la mesa. «Solo quería mostrarte esto, papá», respondió Martín tímidamente, levantando el pequeño caballo para que Alejandro lo viera. «Mamá me lo dio hace mucho tiempo». Alejandro levantó la vista brevemente y contempló el objeto. Por un momento, sintió un golpe en el pecho al recordar aquel juguete y la sonrisa que Valeria tenía al entregárselo al niño. Pero rápidamente volvió a bajar los ojos hacia sus papeles, intentando disimular la emoción que le había causado ese recuerdo. «Es muy bonito, Martín», dijo sin mucho interés aparente, «ahora tengo que trabajar. Podemos hablar luego, ¿de acuerdo?». Martín bajó la mirada y salió en silencio, dejando un vacío incómodo en el despacho. Alejandro apretó las manos, consciente del daño que podía haberle hecho con su frialdad. Quiso levantarse, quiso ir tras él, pero algo más fuerte se lo impidió. Sentía que si cedía ante sus emociones perdería autoridad, y eso era algo que jamás podría permitirse. Más tarde, cuando el príncipe finalmente terminó sus obligaciones, decidió salir a caminar por los jardines del castillo para despejar su mente. El atardecer había dado paso a una noche fresca, pero reconfortante. A lo lejos, las luces del pueblo titilaban suavemente, recordándole que más allá del castillo había un mundo que él había elegido ignorar. Mientras avanzaba por los senderos, observó a lo lejos una figura desconocida, una mujer joven que parecía contemplar las flores del jardín con atención y delicadeza. Nunca la había visto antes. Alejandro se detuvo y observó en silencio aquella presencia inesperada. La joven se movía con gracia y naturalidad, completamente ajena al peso que él siempre cargaba sobre sus hombros. Algo en ella llamó su atención, una especie de energía cálida que parecía irradiar de manera espontánea y sincera. «¿Quién es ella?», preguntó Alejandro en voz baja a uno de los guardias cercanos que custodiaba discretamente el jardín. «Se llama Emilia, Alteza», respondió el guardia con respeto, «es la nueva cocinera. Llegó hace poco tiempo al castillo».
Alejandro asintió lentamente, sin apartar la vista de Emilia, que continuaba observando las flores, tocando con suavidad sus pétalos como si fueran frágiles tesoros. Una extraña sensación de curiosidad se apoderó de él. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿De dónde provenía esa serenidad que tanto lo había sorprendido? El príncipe permaneció allí, observando en silencio hasta que Emilia se perdió en la penumbra de la noche. Alejandro, inquieto, regresó lentamente al castillo, sintiendo que aquella noche algo había cambiado. Una presencia nueva había llegado al lugar, alguien que quizá pudiera devolverle lo que había olvidado como sentir. Aquella noche, después de la fugaz visión de la joven en el jardín, Alejandro se retiró a sus aposentos con la sensación de que algo distinto había comenzado a germinar en la monotonía del castillo. A la mañana siguiente, el rumor se propagó entre los criados, una nueva cocinera había llegado recientemente y, al parecer, tenía la habilidad de transformar la atmósfera con su sola presencia. Algunos decían que su nombre era Emilia, otros creían que podría ser una viajera en busca de refugio, pero todos coincidían en que su carácter alegre la hacía destacar en un lugar donde la seriedad solía prevalecer. Mientras los primeros rayos de sol atravesaban las vidrieras, Emilia ya se encontraba en la cocina. Sus movimientos eran armoniosos, como si cada utensilio que tocaba formara parte de un baile silencioso. Batía la masa para el pan con energía, sonreía a los ayudantes de forma genuina y dedicaba algunos minutos a preguntar cómo había sido la noche de quienes trabajaban a su lado. Los más veteranos la miraban con curiosidad, no era habitual encontrar a alguien tan amable que, sin esperar nada a cambio, ofreciera una sonrisa cálida a todo el mundo. Entre los pasillos, Martín deambulaba sosteniendo con cuidado el caballo de madera que tanto apreciaba. Sus pasos eran tímidos y su mirada, esquiva. En otras ocasiones, hubiera permanecido en su cuarto, apartado de la actividad frenética del palacio. Sin embargo, aquella mañana, un olor delicioso a pan recién horneado lo atrajo como un imán hasta la gran cocina, un lugar que nunca antes había visitado con confianza. Desde la entrada, observó a la nueva cocinera trabajar con dedicación, y por un instante dudó si debía acercarse o quedarse a contemplar desde lejos. ¿Te gusta el olor del pan?, preguntó Emilia al darse cuenta de la presencia de Martín en el umbral de la puerta. Su tono de voz sonó amable, sin el formalismo que todos utilizaban al dirigirse al hijo del príncipe. Martín asintió en silencio, sorprendido de que alguien lo notara tan rápido. Caminó con pasos cortos hasta quedar al lado de una gran mesa repleta de harina. Sintió la calidez del horno y percibió un ambiente más acogedor que en cualquier otro rincón del castillo. ¿Quieres probar un pedazo?, insistió Emilia, ofreciéndole un trozo de pan recién salido del horno. El niño dudó, pues no estaba acostumbrado a tanta cercanía. Sin embargo, aceptó el ofrecimiento. Al primer bocado, sus ojos se iluminaron. Era diferente a lo que había probado antes, tal vez por el cariño con el que parecía haber sido preparado. Emilia no dijo nada más, simplemente lo observó con una sonrisa sincera, como si entender la reacción del pequeño fuera suficiente respuesta. Cuando Martín terminó, se limpió suavemente la comisura de los labios y sujetó con más fuerza su preciado caballo de madera. «Está muy rico», comentó con un hilo de voz. «Me alegra escucharlo. Siempre es bueno saber que lo que hacemos agrada a quien lo prueba. Si algún día quieres ayudarme, estaré encantada de enseñarte». Martín sintió un repentino deseo de hablar más con ella, de contarle cómo extrañaba a su madre o cuánto deseaba que su padre lo mirase con más atención. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Aún así, su silencio no pareció incomodar a Emilia, que lo miraba con la misma serenidad con la que contemplaba las flores en el jardín. Con el pasar de los días, la presencia de Emilia en la cocina se hizo inconfundible. Las comidas se volvieron más sabrosas, sí, pero lo que realmente cambió fue el ambiente. Aunque los guardias y sirvientes siguieran estrictamente sus obligaciones, había algo en la manera de ser de ella que les recordaba que no todo debía ser rígido y formal. La joven cocinera preguntaba por la familia de cada uno, escuchaba historias y se reía de anécdotas que el resto consideraba triviales. Su alegría sencilla se contagiaba, aliviando el peso de las horas de trabajo. Martín empezó a frecuentar la cocina con más frecuencia.
Inventaba excusas para aparecer, que si tenía hambre a deshoras, que si buscaba un vaso de leche o si necesitaba alguna servilleta especial. En realidad, lo que deseaba era ver a aquella mujer que lo trataba no como un príncipe, sino como un niño normal con miedos y sueños. Cuando la encontraba, intercambiaban unas pocas palabras, pero en esos breves instantes, el pequeño sentía una sensación reconfortante que no experimentaba en ningún otro lugar del castillo. Los murmullos tampoco tardaron en llegar a oídos de Alejandro. Un par de criados comentaron entre sí que la nueva cocinera se había ganado la simpatía del joven heredero y que, al parecer, él parecía más animado en su presencia. Intrigado, el príncipe decidió observar a cierta distancia el comportamiento de Emilia. No sabía por qué, pero la imagen de aquella mujer en el jardín, acariciando pétalos de flores con dulzura, volvía a su mente cada vez que la recordaba. Sin embargo, mientras la cocinera ganaba el aprecio de quienes la rodeaban, también parecía mantener un halo de reserva. A pesar de su actitud abierta, su mirada de vez en cuando se perdía en un punto lejano, como si las sombras de un pasado desconocido la visitaran en silencio. Su risa se apagaba al cabo de un instante, y entonces volvía a brillar con una determinación inexplicable, como si se prometiera a sí misma no dejar que nada la quebrantara. Durante varios días, la rutina del castillo pareció adquirir un matiz diferente. La calidez que Emilia irradiaba en la cocina se extendió con suavidad por los pasillos, llegando incluso a los criados más reservados. Su habilidad para escuchar las inquietudes de todos y responder con palabras sencillas pero llenas de empatía generaba un clima de cercanía poco habitual en aquel lugar. Martín, cada tarde, encontraba alguna excusa para aparecer a su lado, ya fuera en la despensa o junto al horno, esperando esos momentos breves en los que ella le ofrecía un pedazo de pan o un comentario amable. Aún así, el príncipe Alejandro mantenía ciertas distancias. Tras observar la influencia positiva que Emilia ejercía en su hijo, decidió otorgarle libertad para interactuar con Martín dentro de los límites del palacio. Sin embargo, sus responsabilidades no le permitían prestarle demasiada atención, y un cúmulo de asuntos pendientes reclamaba su tiempo y energía. Aunque la noche le ofreciera un remanso de silencio, sus preocupaciones parecían multiplicarse. Fue precisamente en una de esas noches cuando ocurrió algo que Alejandro jamás olvidaría. Las lámparas del castillo ya estaban encendidas, proyectando sombras alargadas en los muros de piedra. El príncipe, agotado después de largas horas de lectura y firmas, decidió despejar su mente con un breve paseo. Se dirigió hacia el ala este, una zona poco transitada a esa hora, donde solía encontrar tranquilidad lejos de las miradas curiosas de la servidumbre. Mientras avanzaba por un corredor casi desierto, se detuvo al escuchar un murmullo lejano. Al principio pensó que podría tratarse de algún criado con tareas de último momento, pero luego notó un sonido distinto, casi imperceptible, que acompañaba la voz tenue. Una suave melodía, quizá tarareada sin instrumentos, flotaba en el aire. Intrigado, Alejandro continuó su camino, siguiendo esa canción improvisada que lo guiaba hasta una sala amplia pero rara vez utilizada. Al asomar la cabeza por la puerta entreabierta, la escena que se encontró lo dejó inmóvil. En el centro de aquella estancia iluminada apenas por un candelabro, estaba Emilia con su característico semblante sereno y, frente a ella, Martín, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y alegría. La joven sujetaba con delicadeza las manos del niño, dirigiéndolo en pasos sencillos de danza. No había música oficial, apenas el tarareo suave de Emilia, pero bastaba para que Martín sonriera como Alejandro nunca lo había visto sonreír antes. Así, Martín, suelta los brazos y deja que tus pies sigan el ritmo, susurró Emilia, mostrando una seguridad sorprendente. ¿Lo estoy haciendo bien?, preguntó Martín, con un leve temblor en su voz. Lo haces perfecto, respondió ella con una calidez que derretía cualquier atisbo de timidez. Lo único que importa es disfrutar. El príncipe sintió un nudo en la garganta al contemplar a su hijo tan genuinamente feliz. Durante años, había intentado que Martín se interesara por la lectura, la equitación y otros pasatiempos propios de la realeza, pero jamás lo había visto reír de ese modo. Aquella sencilla lección de baile, sin la parafernalia de grandes eventos, parecía bastar para iluminarle el rostro. Alejandro, sin querer,
dio un paso atrás, apoyándose contra la pared para no ser descubierto de inmediato. Desde las sombras, pudo apreciar cada detalle. La forma en que Emilia marcaba el compás con suaves palmadas, la manera en que Martín intentaba imitar sus movimientos con cierta torpeza pero inmensa felicidad. Era un momento tan íntimo que el príncipe se sintió casi un intruso. Sin embargo, no se marchó. Algo lo retenía allí, una extraña mezcla de fascinación, alivio y hasta una pizca de nostalgia. Hubo un instante en que Martín dio un giro más brusco y casi tropezó. Emilia sostuvo sus manos con firmeza para que no cayera, y la risa de ambos llenó la habitación. Una risa limpia, libre, que resonó como un eco en la mente de Alejandro. El príncipe cerró los ojos, tratando de contener una emoción que le resultaba casi desconocida. Se dio cuenta de lo poco que sabía sobre esa mujer que estaba, de forma tan natural, ocupando un espacio en la vida de su hijo. Finalmente, Martín advirtió una sombra al final de la sala y levantó la vista. Al reconocer la figura de su padre, se quedó en silencio, y Emilia giró lentamente para descubrir al príncipe apoyado en la pared, con el ceño ligeramente fruncido. Como si necesitara un momento para procesar lo que veía. Padre, balbuceó Martín, soltando con suavidad las manos de Emilia, no sabía que estabas aquí. Emilia mantuvo la calma, aunque se notaba un leve rubor en sus mejillas. Hizo una leve inclinación de cabeza en señal de respeto. No pronunció palabra, respetando la reacción de Alejandro, quien seguía parado sin saber muy bien qué decir. Por unos segundos, el silencio se volvió denso, cargado de miles de preguntas sin respuesta. El príncipe sintió un repentino ardor en el pecho, como si algo que había permanecido latente dentro de él se hubiera activado. Era la primera vez que veía a Martín tan pleno, y también la primera vez que notaba la calidez que irradiaba a Emilia de forma tan evidente. No quería interrumpir, dijo Alejandro en voz baja, tratando de sonar sereno. No pasa nada, Alteza, respondió Emilia. Solamente estábamos ensayando un paso sencillo. Martín dio un paso al frente, indeciso sobre si debía explicarse, pedir perdón o quedarse callado. Pero Alejandro alzó una mano, indicándole que no hacía falta justificarse. Todavía con la respiración entrecortada, el príncipe volvió a mirar el rostro de Emilia, intentando encontrar algún indicio que explicara cómo era posible que, con unos gestos tan simples, lograra transformar la tristeza de su hijo en una alegría radiante. Aunque la escena se detuvo bruscamente, el eco de esos pasos de baile y de las risas seguiría resonando, abriendo interrogantes en la mente de Alejandro. En su fuero interno, se daba cuenta de que, detrás de esa joven cocinera, había un enigma que quizá lo cambiaría todo. Sin intercambiar más palabras, el príncipe se retiró, sintiendo que con cada paso que daba, se quedaba con más preguntas que respuestas. Martín permaneció junto a Emilia, inseguro de lo que ocurriría a partir de ese momento. Y así, en el aire quedó flotando la sensación de que nada volvería a ser como antes, puesto que esa noche la rígida rutina del castillo de Bellavista se había resquebrajado al compás de un baile que, sin pretenderlo, había unido tres destinos de forma irrevocable. A partir de aquella noche, en la que Alejandro presenció a Martín y Emilia compartiendo un baile tan inocente como revelador, algo comenzó a cambiar en el castillo de Bellavista. El príncipe, habituado a mantener cada detalle de su vida personal bajo estricto control, se descubrió a sí mismo siguiendo con la mirada cada paso que daba la joven cocinera. Cuando Emilia atravesaba el patio interior para dirigirse a la cocina, él se quedaba tras una ventana cercana, observándola en silencio. Le llamaba la atención la forma en que apartaba una mecha de cabello de su rostro, con un gesto tan natural que casi parecía una delicada coreografía. Durante el desayuno, Alejandro fingía leer informes sobre la administración del reino mientras, en realidad, escrutaba cada uno de los movimientos de Emilia al servir la mesa. Notó su sonrisa amable al ofrecer pan recién horneado a los criados y la forma en que ella se detenía un breve instante para preguntar si alguien necesitaba ayuda adicional. También reparó en lo cuidadosa que era al hablar con Martín, como si comprendiera sus temores y le ofreciera un pequeño espacio de libertad en cada intercambio. Con el paso de los días, aquello que inicialmente parecía simple curiosidad empezó a tornarse más intenso.
Había ocasiones en las que Alejandro sentía un ligero estremecimiento al escuchar la voz de Emilia desde algún pasillo lejano. No lograba explicarse por qué cada palabra pronunciada por ella resonaba con tanta fuerza en sus oídos. Más de una vez, se sorprendió deseando cruzar los corredores solo para encontrarla por casualidad. Una tarde, mientras supervisaba a sus asesores en la biblioteca, el príncipe se levantó de pronto y salió con paso apresurado, dejando a todos extrañados. Sentía la necesidad de despejar la mente con un paseo y, en el fondo, esperaba hallar a Emilia ocupada en alguna tarea doméstica. Al poco tiempo, la vio en los jardines, recogiendo hierbas aromáticas para sus recetas. Se quedó a cierta distancia, contemplando cómo ella se movía con la confianza de quien ha sabido enfrentarse a dificultades que no se revelan a simple vista. «¿Su Alteza se encuentra bien?», preguntó uno de los guardias que notó su distracción. Alejandro carraspeó, recuperando la compostura. «Sí, perfectamente», respondió, enderezando los hombros. Luego desvió la mirada para no parecer demasiado interesado en la figura de Emilia, que seguía concentrada en sus plantas. Unas horas más tarde, en el salón principal, se organizó una degustación de los nuevos platillos propuestos por la cocinera. Alejandro asistió con el pretexto de revisar la calidad de la comida, pero en realidad buscaba cualquier oportunidad de tenerla cerca. Se acomodó en un extremo de la mesa y disimuló su impaciencia, observando cómo Emilia explicaba con sencillez las técnicas que había utilizado para potenciar el sabor de las verduras. «He descubierto que combinar ciertas hierbas puede realzar los matices del plato», comentó ella, con una leve inclinación de cabeza. «Se nota la dedicación que pones en cada receta», dijo Alejandro, tratando de aparentar una cortesía formal, aunque su corazón latía más rápido de lo habitual. «Me gustaría saber más sobre tus métodos». Emilia lo miró con sorpresa y, por un instante, pareció que una sombra se reflejó en sus ojos. Luego sonrió con timidez. «Cuando quiera, Alteza. Estaré encantada de mostrarle lo poco que sé». Fue precisamente ese brillo en la mirada de la joven lo que hizo que la respiración de Alejandro se agitara. Había algo en ella, un matiz que iba más allá de su habilidad culinaria. Una especie de carga silenciosa que la volvía enigmática, como si hubiera cargado con fardos muy pesados antes de llegar a aquel castillo. El príncipe se quedó pensativo, imaginando qué experiencias la habrían llevado a esconder el verdadero origen de esa fortaleza. A medida que transcurrían las jornadas, la curiosidad de Alejandro se transformaba en un deseo incontenible de conocerla en profundidad. Ya no bastaba con verla cocinar ni presenciar sus conversaciones con Martín. Necesitaba descubrir por qué sus ojos parecían reflejar una historia que, de alguna manera, él anhelaba escuchar. A veces, sentía que bastaría un instante de confianza para que ella revelara aquel misterio. Otras veces, temía que quizás él no estuviera preparado para lo que pudiera descubrir. La noche no hacía más que acrecentar esas inquietudes, haciéndolo recorrer una y otra vez los ecos de sus propios pensamientos. Recordaba con nitidez la suavidad con que Emilia había sujetado las manos de Martín, la sonrisa que ambos compartieron mientras bailaban, y la forma en que la cocinera inclinaba la cabeza al saludarlo, transmitiéndole una mezcla de respeto y cercanía. Cada vez que la veía, algo nuevo brotaba en su interior, como si el peso de sus obligaciones se aligerara por un instante. Sin embargo, junto a ese alivio, surgía un presentimiento incómodo, había un velo que cubría la verdadera esencia de Emilia, un velo que él deseaba correr. Aunque no supiera todavía cuál sería el precio de descubrir lo que se ocultaba detrás. Movido por los impulsos que había estado tratando de sofocar, Alejandro empezó a trazar pretextos para encontrarse con Emilia en distintos rincones de Bellavista. A veces le pedía a un criado que la llamara para consultar sobre los ingredientes de la cena, otras veces deambulaba por la zona de la cocina con la falsa excusa de verificar el aprovisionamiento de víveres. Sin embargo, ninguna de esas ocasiones le permitía hablar con ella en la intimidad que anhelaba. Sentía que sus conversaciones siempre tenían el ruido de fondo de casos, pasos apresurados y comentarios de otros sirvientes que no dejaban lugar para preguntas más profundas. Un día, mientras el sol se ocultaba tras las murallas, Alejandro decidió pasear por los jardines, recordando que era allí donde había visto a Emilia por primera vez.
El viento cálido de la tarde movía las hojas de los árboles y esparcía el perfume de las flores recién cuidadas. A lo lejos, distinguió su figura. Ella se inclinaba para podar con cuidado unas ramas secas, ajena a todo lo que la rodeaba. El príncipe se acercó en silencio, deteniéndose a unos pasos para contemplarla un instante. Emilia levantó la vista, sorprendida al percibir una presencia tan cerca. Sus ojos reflejaron un ligero desconcierto, pero también un destello de curiosidad. «Disculpa si te interrumpo», dijo Alejandro con un tono que procuraba sonar despreocupado. «Quería tomar un poco de aire y te vi aquí». Emilia se incorporó, limpiando con la mano los restos de hojas que habían quedado en su falda. «No hay nada que disculpar, Alteza. Siempre es un gusto ver a alguien disfrutar del jardín». El príncipe notó cómo la luz del ocaso iluminaba el contorno de su rostro y, por un segundo, se quedó sin palabras, intentando disimular un inusual nerviosismo que amenazaba con delatarlo. Inspiró profundamente antes de continuar. «He estado pensando, la otra noche, cuando te encontré bailando con Martín, me pregunté si tenías ese mismo talento con todos en el castillo», bromeó, intentando que su voz sonara liviana. «¿Siempre bailas así con príncipes?». La cocinera esbozó una sonrisa cauta, aunque su mirada pareció vacilar como si recordara algo lejano. «No siempre fue así», susurró con un matiz de nostalgia. Entonces bajó la cabeza, como temiendo haber dicho más de lo necesario. Alejandro sintió un latido más fuerte en el pecho. Estuvo a punto de preguntar qué significaba esa frase, pero se contuvo para no parecer demasiado invasivo. Aún así, aquella declaración tan breve provocó que su mente se llenara de conjeturas. ¿Había existido otra vida para Emilia antes de llegar al castillo? ¿Por qué hablaba en pasado, como si hubiese dejado atrás un capítulo doloroso? La joven retomó sus tareas, podando las últimas ramitas secas, y el príncipe se aproximó unos pasos, casi sin darse cuenta. Podía sentir el suave aroma de la hierba y la cercanía de su presencia. Tuvo el impulso de tenderle la mano, pero no halló el valor suficiente para un gesto tan atrevido. «Me alegra que Martín se sienta cómodo contigo», comentó él en voz baja, buscando una conexión más íntima. «Lo he visto sonreír de una forma que no recordaba. Es como si hubieses traído una luz nueva a este lugar». Emilia dejó sus utensilios de jardinería en el suelo y fijó la mirada en Alejandro. «Martín es un niño especial, solo necesita un poco de cariño». Aunque, a veces, ese cariño, se detuvo, mordiendo ligeramente su labio inferior. Bueno, el cariño no siempre es fácil de expresar. El príncipe interpretó esas palabras como un mensaje velado. Sabía que tampoco él había sido capaz de mostrar sus sentimientos de manera abierta, no solo a Martín, sino a cualquier otra persona desde que había perdido a su esposa. El silencio que siguió fue breve, aunque cargado de emociones encontradas. Después de unos instantes que parecieron eternos, Emilia se agachó para recoger los utensilios, indicándole que su labor no había concluido. Alejandro, sintiéndose obligado a decir algo más, dio un paso adelante. «Perdona mi insistencia, pero me gustaría conocerte mejor. Saber de dónde viene esa pasión que demuestras al cocinar, al bailar». Ella guardó silencio, levantó la vista y lo miró con un atisbo de duda. Parecía debatirse entre abrirle su corazón o mantener bajo llave los secretos que la protegían de un pasado incierto. Al final, se limitó a asentir de manera casi imperceptible, como si aquello fuera todo lo que podía ofrecer en ese momento. El príncipe notó la tensión en su mandíbula, la cautela en cada uno de sus gestos. Tenía la certeza de que allí había un enigma esperando ser revelado, una historia que podía cambiarlo todo. Sin embargo, entendía que no debía forzarla. Si quería ganarse su confianza, tendría que hacerlo con paciencia y sincero interés, no por mera curiosidad palaciega. «Tal vez podamos hablar otro día, cuando tengas un momento», concedió él, retrocediendo un paso. «Si lo deseas, claro». Emilia asintió sin apartar la mirada, y el ambiente pareció cargarse de una electricidad silenciosa. Cada uno se marchó en dirección opuesta, dejando entre ellos un sinfín de dudas que exigían respuestas. El sol había terminado de ocultarse, sumiendo los jardines en un velo tenue que anunciaba el arribo de la noche.
Mientras Alejandro se dirigía de vuelta a sus aposentos, no podía apartar de su mente la frase de Emilia: no siempre fue así. Sentía que en esas simples palabras se encontraba la clave de un pasado que ella prefería mantener en penumbra. Y aunque todavía no sospechaba hasta dónde podrían conducirlo sus nuevas preguntas, comprendió que acababa de dar un paso irreversible hacia un misterio que podría sacudir los cimientos del reino. Con el pasar de los días, las miradas cautelosas en los pasillos del castillo de Bellavista se multiplicaron. Los rumores sobre la verdadera identidad de Emilia se convirtieron en un murmullo constante. Algunos criados parecían sospechar de la cercanía entre ella y el príncipe, mientras otros aseguraban haber oído fragmentos de conversaciones entre la joven cocinera y algún visitante desconocido. Aunque Alejandro hacía lo posible por ignorar estos susurros, había notado que el ambiente se había vuelto más tenso y que, en más de una ocasión, las voces se acallaban apenas él aparecía. Un atardecer, mientras el príncipe terminaba de firmar unos documentos en la biblioteca, un guardia entró con paso urgente y anunció la llegada de un mensajero que portaba un pergamino marcado con el sello real. Intrigado, Alejandro se puso en pie y recibió al hombre, notando de inmediato la expresión de inquietud en su rostro. Su Alteza, dijo el mensajero, ofreciéndole el pergamino con ambas manos. Se me ha encargado entregarle esto con la mayor discreción. Alejandro sintió un leve escalofrío al percibir el peso de esas palabras. Abrió el pergamino con cuidado, comprobando que en efecto llevaba la firma de un alto funcionario del reino. Mientras sus ojos recorrían el documento, un silencio casi irreal inundó la biblioteca. De pronto, su semblante se endureció, y una mezcla de incredulidad y rabia comenzó a asomar en sus pupilas. El texto era claro: Emilia no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Amelia Montserrat, hija de un duque que había caído en desgracia tras ser acusado de traición a la corona. Según el documento, el duque Montserrat fue despojado de sus tierras y títulos, y su familia quedó marcada para siempre como símbolo de deshonra. Amelia había desaparecido sin dejar rastro, y circularon rumores de que se ocultaba bajo distintas identidades para escapar de la justicia real. ¿Desde cuándo se sabe esto?, preguntó Alejandro, sosteniendo el pergamino con la mano temblorosa. El mensajero bajó la cabeza, incómodo ante la mirada fulminante del príncipe. Mi señor, estos informes han llegado recientemente a la corte. No poseo más detalles, solo sé que se envió a varios hombres para confirmar la veracidad de la información. Alejandro sintió que la habitación se le venía encima. La imagen de Emilia, con su sonrisa suave, sus manos amasando pan y su forma de consolar a Martín, se contradecía por completo con la de una supuesta fugitiva marcada como traidora. Pensó en la noche en que la encontró bailando con su hijo y en la ternura con la que lo había abrazado. ¿Cómo podía esa persona encarnar una amenaza para la corona? El mensajero se retiró en silencio, dejando atrás un remolino de emociones que Alejandro no supo manejar. Cerró la puerta de la biblioteca y apretó el puño contra la mesa. Conocía la rigidez de las leyes y sabía que, de confirmarse esta acusación, se vería obligado a actuar conforme a las normas, aunque eso significara destruir la confianza que había depositado en Emilia. Casi al anochecer, el príncipe recorrió los pasillos en busca de respuestas. Los sirvientes evitaban cruzar su mirada, temiendo las preguntas que pudiera hacerles. Al fin y al cabo, la cotidianidad del castillo estaba a punto de sufrir una sacudida impredecible. Sintió una necesidad urgente de hablar con ella, de exigirle explicaciones sobre esa identidad oculta que lo confundía y lo enfurecía a la vez. ¿Dónde está Emilia?, preguntó a uno de los guardias, con voz más severa de lo habitual. Creo que en la cocina, señor, respondió el hombre, sorprendido por el semblante sombrío de Alejandro. El príncipe se encaminó hacia allí con paso firme, pero en el trayecto recordó las palabras que había intercambiado con ella en el jardín: no siempre fue así. Ahora comprendía que, quizás, en esa frase descansaba la verdad que tanto buscaba. Cuando llegó a la puerta de la cocina, se detuvo para respirar y ordenar sus pensamientos. Sabía que un solo paso más lo llevaría a un punto sin retorno. Al otro lado, la luz de las antorchas iluminaba las ollas de cobre y las superficies relucientes. Emilia no se veía por ninguna parte, tal vez se había retirado para descansar o atender otra tarea.
Alejandro sintió un nudo en la garganta al imaginar la avalancha de preguntas que quería formularle. Aún así, dudó antes de dar el siguiente paso. No quería admitir que, a pesar de su supuesta traición, algo en su interior seguía anhelando creer en ella. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Alejandro pasó el resto de la noche sumido en un torbellino de pensamientos que lo llevaban de la furia a la confusión. El pergamino con la identidad de Emilia, o Amelia, seguía sobre su escritorio, como un recordatorio silencioso de la traición que sentía latir en su interior. Apenas salió el primer rayo de sol, tomó la decisión de enfrentarla. No podía permitir que aquel engaño continuara, y menos cuando su corazón se debatía entre la rabia y un sentimiento que no se atrevía a nombrar. Con paso firme, recorrió los corredores hasta llegar a la cocina, donde los criados trabajaban preparando el desayuno. Al verlo aparecer tan temprano y con el ceño fruncido, todos se apartaron. En la esquina más apartada, Emilia revisaba una lista de provisiones con gesto preocupado. Al notar la presencia del príncipe, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron. Alejandro la miró con tal intensidad que ella dejó caer la hoja al suelo. «Necesito hablar contigo», ordenó él con tono cortante, sin importarle que otros pudieran escucharlo. Emilia captó la rigidez de su voz y asintió en silencio. Reuniendo valor, salió de la cocina y lo guió hacia un pequeño cuarto de servicio, lejos de oídos indiscretos. El ambiente allí era aún más tenso que el de los pasillos, un espacio reducido, con paredes de piedra que parecían cerrar el paso a cualquier brisa de aire fresco. Apenas se quedó sola con el príncipe, bajó la mirada, consciente de lo que estaba por suceder. «Dime que todo esto es un error», exigió Alejandro, mostrando el pergamino arrugado que había llevado consigo. «Explícame cómo es posible que Amelia Montserrat, acusada de traición, se haga pasar por la cocinera de este castillo». Por un instante, Emilia no supo qué responder. Tragó saliva, y en sus ojos se reflejó un atisbo de miedo que él jamás le había visto. Finalmente, levantó el rostro con una determinación frágil. «No es lo que parece, Alteza». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Mi familia fue acusada injustamente. Mi padre siempre fue leal a la corona, pero alguien muy poderoso movió los hilos para hundir nuestro nombre. Tuve que huir para salvar mi vida». Alejandro apretó los puños, sintiendo que una oleada de rabia lo invadía. «¿Y creíste que podías engañarnos a todos con tu sonrisa y tus postres?», replicó, sin poder contener la dureza de sus palabras. «Te dejé entrar a mi mundo, a la vida de mi hijo, y tú eras la mayor amenaza para el reino». Emilia retrocedió un paso, dolida no solo por su tono, sino por la decepción que veía en sus ojos. «Nunca quise hacer daño, juro que no. Solo buscaba una oportunidad para demostrar mi inocencia». Su voz se quebró. Y encontrar un poco de paz. Las llamas de las antorchas en el pasillo cercano creaban sombras inquietantes en el suelo de piedra, mientras en el interior de aquella pequeña habitación se libraba una batalla de silencios y miradas. Alejandro quería lanzar 1000 reproches, pero se descubrió incapaz de pronunciar otra palabra hiriente. Había confiado en ella y, de algún modo, había permitido que sus gestos llenos de ternura derribaran los muros que había levantado tras la muerte de su esposa. «Te quería cerca de Martín. Confiaba en tu cariño sincero hacia mi hijo», confesó con un tono más bajo, como si hablar en voz alta lo debilitara. «¿Esa parte también fue una mentira?». Emilia se estremeció. Negó con la cabeza y dio un paso hacia él, con la voz temblando. «Lo de Martín nunca fue mentira. Me importaba desde el primer momento que lo vi. Es un niño sensible que necesitaba afecto, y yo necesitaba sentir que podía ser útil a alguien». El príncipe cerró los ojos un segundo. Recordó las risas de Martín en la cocina, la melodía que Emilia tarareaba mientras bailaba con el niño, y la alegría genuina que iluminaba su mirada. ¿Cómo podía compaginar esos recuerdos con las acusaciones de traición que pendían sobre ella? Entonces, Emilia dio un suspiro que pareció arrancarle un pedazo de alma.
Si hubiese confiado en ti y te hubiera contado la verdad, ¿me habrías dado una oportunidad? Preguntó, con la voz apenas audible, como si temiera la respuesta. Aquella pregunta atravesó a Alejandro como un filo. Sintió un nudo en la garganta y se dio cuenta de que su rabia inicial se mezclaba con una punzada de culpabilidad. ¿Habría actuado de otro modo si ella se lo hubiera confesado desde el principio? No lo sabía, y esa incertidumbre lo enfurecía aún más. El príncipe, entrenado para tomar decisiones con la cabeza fría, sentía que la sangre le ardía en las venas. En ese instante, oyó pasos apresurados que resonaban por el pasillo. Las voces alarmadas de algunos guardias anunciaban que algo grave estaba sucediendo. Alejandro, con el corazón agitado, se apartó de Emilia y salió para averiguar de qué se trataba, sin tener claro si lo hacía para huir de la conversación o porque realmente su presencia era imprescindible. La joven se quedó sola en ese cuarto, aferrada al dolor de quien sabe que podría perderlo todo por intentar aclarar una verdad que había sido retorcida por el destino. Las voces alarmadas en el pasillo no tardaron en transformarse en órdenes contundentes. Cuando Alejandro acudió a ver qué ocurría, se encontró con un grupo de soldados que llevaban a Emilia, o Amelia, a toda prisa. Estaba esposada, con la mirada fija en el piso, rodeada de varias miradas duras que dejaban claro que la consideraban una prisionera peligrosa. El príncipe sintió un pellizco punzante en el pecho, pero sus consejeros, reunidos al final del corredor, lo recibieron con rostros severos. Vuestra Alteza, dijo uno de los consejeros de mayor antigüedad, hemos confirmado las sospechas. Esta mujer oculta su identidad y su familia ha sido acusada de alta traición. No podemos permitir que permanezca libre en el castillo. Alejandro dirigió la mirada hacia Emilia, que seguía en silencio, y notó el temblor de sus labios. No había enojo en ella, sino una especie de resignación amargada. Un soldado tiró de las cadenas para apremiarla, y el príncipe alzó una mano, ordenando que se detuvieran por un instante. Esperen, exigió con voz firme, aunque no pudo ocultar la tensión que le recorría el cuerpo. ¿A dónde se la llevan? A los calabozos, Alteza. Permanecerá allí hasta que se realice el juicio, contestó otro consejero con gesto tajante, como si ya hubiese dictado la sentencia. Alejandro sintió que algo dentro de él se desgarraba. Recordó sus conversaciones con Emilia, las risas en la cocina, el calor que había traído a la vida de Martín. Sin embargo, también volvió a su mente la advertencia del pergamino y la obligación que tenía de proteger el reino. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de ella, que parecían pedirle perdón sin pronunciar palabra alguna. Incapaz de responder, el príncipe apartó la mirada. Cuando los guardias la empujaron para avanzar, Martín apareció corriendo con el rostro desencajado por el llanto. «Emilia», gritó, forcejeando para acercarse a ella. «No dejen que se acerque», previno uno de los consejeros, temeroso de un arrebato del niño. Sin embargo, el príncipe Alejandro hizo un ademán para que lo dejaran pasar. Martín cayó de rodillas al lado de Emilia, tratando de tomarle la mano, pero los grilletes y el frío metal se interpusieron. El niño levantó la vista hacia su padre, con la desesperación pintada en cada rasgo. «Papá, no dejes que se la lleven. Ella no es mala», suplicó Martín, aferrándose a la ropa de Emilia y negándose a soltarla. «Tú sabes que jamás nos haría daño. Por favor, diles que la dejen en paz». Alejandro, aturdido, se acercó despacio. Depositó una mano suave sobre el hombro de su hijo, buscando palabras que no llegaban. Los guardias, aunque tensos, esperaron la orden del príncipe para actuar. «Martín, hijo, esto es más complicado de lo que piensas», intentó explicar, notando cómo la voz se le quebraba. «Debemos seguir la justicia del reino». Pero la mirada del niño se transformó en un rayo de reproche. Entre lágrimas, se puso de pie y se colocó frente a Emilia, como si fuera un escudo frágil pero decidido. «Si dejas que se la lleven», dijo con la voz temblorosa, «nunca más voy a ser feliz. Nunca». Aquellas palabras alcanzaron a Alejandro con la fuerza de una sentencia. Sintió un escalofrío al comprender que, más allá de su papel como gobernante, era también un padre que debía proteger la sonrisa de su hijo.
La lealtad a las leyes chocaba violentamente con el amor paternal y el dilema lo dejó paralizado. El silencio se prolongó hasta que uno de los consejeros carraspeó, advirtiendo que no podían demorar más la custodia. Con delicadeza, un soldado apartó a Martín para llevar a Emilia por el pasillo rumbo a los calabozos. El niño se soltó de la mano de su padre, dándole la espalda con un resentimiento inocente pero doloroso. Sin mirar atrás, echó a correr, dejando a Alejandro sumido en la angustia de la decisión que acababa de permitir. Los murmullos se alzaron entre los sirvientes y se extendieron por cada esquina del castillo. La traidora estaba bajo arresto, a la espera de un juicio que muy bien podría acabar en una sentencia terrible. Alejandro se quedó en medio del corredor, viendo cómo su hijo se alejaba y sintiendo que en ese momento perdía mucho más que la confianza de Martín. También se despedía de la ilusión de que todo podría resolverse sin hacerle daño a nadie. Al fin, uno de los guardias se atrevió a acercarse al príncipe, susurrando con timidez. «Disculpe, Alteza, pero hay más asuntos que atender. La corte espera una explicación sobre el arresto y el futuro juicio». Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió al final del pasillo, donde Emilia había desaparecido entre muros de piedra, y luego al sitio por donde Martín se marchó con el corazón partido. Sabía que la corona exigía respuestas rápidas, que los consejeros no tolerarían demora alguna y que el pueblo merecía claridad. Pero también era consciente de que, por primera vez, tendría que decidir si el deber real valía más que los vínculos que había llegado a forjar, tanto con la mujer acusada como con su propio hijo. Sin pronunciar palabra, dio media vuelta y comenzó a caminar, sin estar seguro de a dónde lo llevaban sus pasos. El destino de Emilia y la felicidad de Martín pendían de su elección, y el peso de aquella responsabilidad lo aplastaba. Nada volvería a ser igual, y cada minuto que transcurría se convertía en un paso más hacia un desenlace incierto que nadie en Bellavista podría prever. La noticia del arresto sacudió cada rincón del castillo, pero Alejandro no podía permanecer indiferente. Tras ver el sufrimiento de su hijo y la desesperación reflejada en el rostro de la prisionera, decidió que era el momento de buscar la verdad por cuenta propia. Nadie imaginaba cuán lejos llegaría en su empeño por esclarecer aquella trama, aunque algunos consejeros lo miraban con recelo, sospechando que sus dudas podrían poner en tela de juicio antiguas resoluciones de la corte. Con las primeras luces del amanecer, el príncipe comenzó a revisar archivos polvorientos que descansaban en una biblioteca olvidada. Volúmenes llenos de sellos reales, cartas firmadas por manos de prestigio y documentos sellados con lacres deteriorados por el tiempo. Uno tras otro, fue pasando las páginas y anotando nombres, fechas y transacciones que parecían inofensivas a simple vista. Sin embargo, su intuición lo empujó a seguir profundizando. ¿Necesita algo más, Alteza?, preguntó un joven escriba, sorprendido por el frenesí de lecturas que no cesaba. Alejandro negó con la cabeza, concentrado en un manuscrito que detallaba las propiedades de varias familias aristocráticas. Al encontrar el nombre del duque caído, frunció el ceño. Había muchas irregularidades en torno a la confiscación de sus tierras, con sumas exorbitantes e imposibles de justificar. Paje tras paje, descubrió que buena parte de esas ganancias había terminado en manos de nobles ambiciosos, cuyas firmas figuraban en contratos sospechosos. Mientras pasaba otra página, un documento escrito con letra apresurada llamó su atención. Narraba una acusación de traición basada en pruebas frágiles, sin testigos de renombre ni un juicio abierto al público. El duque fue condenado de manera fulminante, y su familia quedó a merced de la desgracia sin la posibilidad de apelar. Alejandro sintió cómo la rabia le erizaba la piel. Empezaba a entender que, detrás de ese caso, se escondía una conspiración que favorecía a determinados privilegiados. No hubo un proceso legítimo, murmuró con la voz cargada de indignación, hojeando las últimas hojas. El escriba lo miró con inquietud, temiendo que esa revelación fuese demasiado peligrosa para exponerla. Alteza, quizás esto sea mejor discutirlo en privado. El príncipe cerró el archivo y asintió. Tenía que guardar discreción si pretendía evitar que los responsables destruyeran cualquier vestigio de prueba. En el fondo, comprendía que, al desenterrar esta información, se enfrentaba directamente a un sistema que había jurado respetar.
Sin embargo, en su interior, no cabía la posibilidad de permitir una injusticia tan atroz, más aún cuando un inocente pagó las consecuencias de la avaricia ajena. Con el corazón ardiendo de coraje, Alejandro reunió los documentos que consideró fundamentales y regresó a sus aposentos. Allí, con la puerta cerrada a cal y canto, revisó cada anotación, cada firma, cada cláusula que pudiera demostrar la inocencia de aquel duque difamado. Entendía que no bastaba con arremeter a gritos contra los culpables, sino que necesitaba pruebas sólidas para presentar ante los jueces, la corte y todo el reino. Durante esa tarde, recibió la visita de un consejero anciano que, intrigado por su comportamiento, quiso saber si había encontrado algo en las viejas crónicas. Sin rodeos, Alejandro compartió los hallazgos que confirmaban la conspiración. Los ojos del consejero se abrieron con espanto al darse cuenta de la magnitud del problema. Su Alteza debe comprender que enfrentarse a esos intereses es arriesgarlo todo. Son familias poderosas, con vínculos ancestrales. Lo sé, replicó Alejandro con voz firme. Pero no me importa. No puedo permitir que esta injusticia continúe enterrada. Si callo, seré cómplice. El anciano guardó silencio, quizás sopesando la lealtad a las tradiciones frente a la obligación moral de apoyar a su soberano. Finalmente, asintió con un gesto cansado. Haré todo lo posible para ayudarlo, pero debe ser precavido. La mañana del juicio amaneció con un silencio inusual en los pasillos de Bellavista. Como si el castillo contuviera el aliento, esperando que el príncipe Alejandro diera el paso decisivo para desvelar la verdad que había descubierto. Con los documentos bajo el brazo, y el corazón latiendo con fuerza, avanzó hacia el gran salón donde se congregaban las autoridades, los consejeros y algunos nobles influyentes. El lugar estaba repleto, el rumor de voces contenidas creaba un ambiente pesado, anticipando una confrontación sin precedentes. Cuando Alejandro hizo su entrada, todos guardaron silencio. Ocupó el estrado principal, desde donde los reyes solían presidir las sesiones, y extendió los papeles sobre una mesa. Uno de los magistrados abrió la audiencia con un tono solemne. Hoy se juzga a la acusada conocida como Amelia Montserrat, señalada de traición y bajo arresto en este castillo. El príncipe ha solicitado intervenir personalmente antes de que se dicte la sentencia. Miradas de expectación y desconfianza se cruzaron. En un extremo, la acusada permanecía escoltada por 2 guardias. Sus manos ya no estaban atadas, pero la tensión en su rostro indicaba que no se sentía libre. Su mirada se posó en Alejandro, con una mezcla de esperanza y temor. Él, consciente de la gravedad de la situación, dio un paso al frente y fijó la vista en la multitud que lo observaba. Mi obligación es proteger este reino, comenzó en voz clara, pero también es mi responsabilidad garantizar la justicia. He dedicado los últimos días a investigar el origen de las acusaciones contra la familia Montserrat y descubrí pruebas irrefutables de que fueron víctimas de una conspiración. Un murmullo recorrió la sala. Varios nobles intercambiaron gestos incrédulos, mientras que otros, menos sorprendidos, mantenían la mirada gélida. Entre ellos, se alzaba la figura de un conde de gesto sombrío que no dejaba de observar con desdén los documentos que el príncipe sostenía. Alejandro continuó. El duque Montserrat fue acusado sin un juicio verdadero, sin testigos ni pruebas suficientes. Su fortuna y sus tierras se repartieron de forma sospechosa entre aquellos que lo señalaron como traidor. Tengo en mi poder registros, cartas y contratos que confirman estos abusos. Con cuidado, mostró algunos de los papeles, ofreciendo copias a los magistrados. Uno de ellos, tras hojear las hojas con el ceño fruncido, se dirigió a la asamblea. Los sellos parecen auténticos, y las firmas, alzó la vista, atónito. Todo indica que se cometió una injusticia contra la casa Montserrat. Las reacciones no se hicieron esperar. Un varón de edad avanzada golpeó su bastón contra el suelo con indignación, mientras un marqués más joven protestaba que aquello era una afrenta a la nobleza entera. En la segunda fila, el conde que antes parecía sereno empezó a mostrar preocupación. Se llevó la mano a la barbilla, como si temiera que la verdad lo salpicase directamente. En ese momento, Alejandro señaló al grupo de nobles implicados en los documentos. No se trató de un solo hombre que cayó en desgracia,
sino de un plan que enriqueció a unos pocos a costa de una familia inocente. Quienes sostuvieron esta conspiración no lo hicieron por lealtad al reino, sino por ambición personal. Un coro de exclamaciones se elevó de golpe, y el juez principal golpeó su mazo para restablecer el orden. La multitud se agitó, con algunos caballeros reclamando explicaciones y otros pidiendo pruebas más contundentes. El príncipe respiró hondo, sabiendo que revelar esos nombres suponía un riesgo inmenso, pues se estaba enfrentando a familias de gran poder. No retrocederé, afirmó Alejandro. Reclamé este juicio para revocar las sentencias injustas contra Amelia Montserrat y restaurar su honor, así como el de su padre. Es mi voluntad, y la justicia lo exige. Los magistrados intercambiaron miradas tensas. Era evidente que el reino jamás había vivido una escena tan arriesgada, con un príncipe acusando a parte de la alta nobleza. No obstante, el peso de las evidencias era abrumador. Tras un intercambio de cuchicheos y evaluaciones apresuradas, el juez se puso en pie, dirigiéndose a toda la asamblea. La Corte reconoce que las pruebas presentadas por Su Alteza indican irregularidades graves. Ordenamos la revocación inmediata de la acusación de traición contra la Casa Montserrat. Amelia Montserrat queda libre de cargos y se restituye su nombre y el de su familia. Un silencio atónito cayó sobre la sala, quebrándose de pronto con gritos de protesta por parte de algunos nobles implicados. Alegaban que aquello era un atropello a su reputación y que se debía revisar el proceso con más calma. Sin embargo, la autoridad de Alejandro se imponía, apoyada por los documentos que demostraban la farsa. Emilia, de pie frente a todos, dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas al oír la decisión. Sentía un peso enorme liberarse de sus hombros, aunque el ambiente de tensión no se disipara por completo. Sabía que aquella resolución oficial no borraría el rencor que muchos nobles comenzarían a sentir hacia ella ni las consecuencias que la familia Montserrat tendría que enfrentar al intentar recuperar su posición. Aún así, el reconocimiento de su inocencia era un paso fundamental. Cuando todo parecía encaminarse hacia una conclusión, el juez, dirigiéndose a Alejandro, levantó la voz. Este dictamen no resuelve el impacto político que podría generar. El reino se divide ante estas revelaciones y los implicados podrían actuar con represalias. Su Alteza debe estar preparado para lo que vendrá. El príncipe asintió, dándose cuenta de que su lucha apenas había comenzado. Al rescatar a Amelia del castigo, había encendido un conflicto mayor con los sectores corruptos del poder. Los vítores de algunos cortesanos solidarios se mezclaban con las miradas frías de quienes defendían el viejo orden. En medio de aplausos tímidos y airadas quejas, Alejandro caminó hasta donde estaba Emilia, extendiéndole una mano con respeto. Este es solo el inicio, le susurró, con una firmeza serena. Aún debemos enfrentar lo que se avecina, y no retrocederé. La joven, con la vista empañada, tomó su mano y asintió, consciente de que, aunque había recuperado su libertad, el peligro no había desaparecido. Las puertas del gran salón se abrieron de par en par, y un viento frío recorrió la sala, como si anunciara que los retos venideros serían aún más desafiantes de lo que cualquiera allí podía imaginar. Emilia permaneció en el gran salón un instante más, sintiendo todavía la tensión que flotaba en el aire. Aún con la determinación de Alejandro y la proclamada inocencia de su familia, el ambiente seguía cargado de miradas de resentimiento y murmullos disimulados. El viento helado que se filtraba por las puertas abiertas parecía recordarle que su presencia allí no era bien recibida por todos. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Emilia se apartó de la euforia y del escándalo para refugiarse en uno de los pasillos menos transitados del castillo. Allí, apoyada contra la pared de piedra, cerró los ojos en busca de algo de calma. Había recuperado su nombre, pero las consecuencias de tal revelación la asfixiaban. Sentía que, a pesar de la justicia hecha a su familia, cada paso que diera levantaría nuevas sospechas y pondría a Alejandro en una posición delicada. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los criados la encontrara y le ofreciera algo de agua. Ella bebió con lentitud, agradecida por el gesto, mientras trataba de aclarar las ideas. Las vivencias de aquellos días, el encierro, el juicio, las pruebas que demostraban la conspiración contra su padre, habían resultado un torbellino de emociones. Y, al final de todo,
estaba la figura de Alejandro, cuya fuerza y valentía habían roto las cadenas que la ataban a un destino injusto. Sin embargo, Emilia también era consciente de que la corte no olvida con facilidad. El escándalo podía explotar en cualquier momento y salpicar al príncipe, enfrentándolo con nobles poderosos que no dudarían en usar estrategias sin escrúpulos para derribarlo. Con ese pensamiento clavado en el pecho, tomó la decisión que tanto temía: partir de Bellavista antes de que su presencia desatara más conflictos y empeorara la situación de Alejandro ante los ojos de la aristocracia. Con pasos firmes y el corazón encogido, se dirigió a sus aposentos para recoger sus escasas pertenencias. Un pequeño baúl de madera guardaba las pocas prendas que había reunido en su vida errante, así como algunas cartas de su padre y una medalla antigua que él le regaló en su niñez. Juntó todo con cuidado y, al abrir la puerta dispuesta a marcharse, se encontró con el príncipe en el umbral. Parecía agitado, como si hubiera estado recorriendo el castillo para encontrarla. ¿A dónde vas?, preguntó él, observando el baúl y el semblante serio de ella. Emilia apretó los labios, disimulando un temblor que amenazaba con quebrarla. No puedo quedarme, Alteza. Despertaré recelos y habladurías, y no quiero verte enfrentar una tormenta política por mi culpa. La voz de Alejandro se tiñó de preocupación. Hice todo esto para que fueras libre, no para que huyas de nuevo. Lo sé, y te agradezco con el alma lo que hiciste. Pero, por favor, entiende que mi presencia aquí solo traerá problemas. Es mejor así, sentenció, sosteniendo el pequeño baúl con las manos. Por un momento, reinó un silencio áspero que se hizo interminable. Alejandro ladeó el rostro, como si tratara de encontrar una respuesta más allá de las paredes del castillo. Finalmente, clavó la mirada en Emilia y se aventuró a dar un paso hacia ella. ¿Y si no quiero que te vayas?, murmuró, con la voz cargada de emoción. ¿Si no estoy dispuesto a perderte ahora que al fin conozco tu verdad? Emilia lo observó con los ojos humedecidos. En su interior se agitaba un torrente de sentimientos que le suplicaban quedarse, pero también pesaba la razón que le ordenaba marcharse para que Alejandro no pagara un precio aún más alto por protegerla. Tomó aire y habló con un temblor apenas perceptible. No quiero dañar todo lo que has construido. He visto tu fortaleza, tu lucha por hacer lo correcto, y sé que no te detendrás ante nada. Pero algunos de los nobles no perdonarán la exposición de sus mentiras, buscarán cualquier forma de herirte, y soy un blanco fácil. El príncipe respiró hondo, contemplando el rostro de la mujer que tantas veces había iluminado las horas más sombrías de su castillo. Recordó a Martín, que todavía soñaba con verla regresar a la cocina para hornear pan y reírse de sus historias. Recordó también cada momento que compartieron, desde aquel baile en el que la descubrió enseñando a su hijo a moverse con libertad, hasta la última confesión de un pasado lleno de injusticias. Mi hijo te necesita, susurró en un intento desesperado por disuadirla. Emilia sintió que sus fuerzas flaqueaban, y los recuerdos de Martín vinieron a su mente como destellos felices. Aún así, se obligó a mantener la decisión que había tomado. Lo sé. Y yo lo adoro, pero es precisamente por el que no puedo quedarme. Si lo hiciera, los rumores no tardarían en salpicarlo, y no soportaría verlo sufriendo por mi culpa. Alejandro cerró los ojos, incapaz de replicar. El aire parecía volverse denso, y la distancia entre ellos se redujo como si un imán invisible los atrajera. Ninguno pronunciaba palabra, pero el silencio comunicaba la intensidad de un momento irrepetible. Un guardia pasó de largo por el corredor y se apartó con discreción, viendo la tensión que flotaba alrededor de los dos. Finalmente, sin deshacer el nudo que los mantenía unidos en esa despedida incierta, Emilia desvió la mirada y tomó impulso para avanzar. Su mano temblorosa se aferró con más fuerza al baúl, como si temiera soltarlo y abrazar el destino que tanto deseaba. Cada paso que daba la alejaba un poco más de la seguridad que había sentido a su lado, pero también era un paso hacia la libertad que había perseguido desde que huía de las sombras de su pasado. Justo cuando los pasos de Emilia resonaban en el corredor, mezclándose con la tristeza que reinaba en su interior, Alejandro sintió un impulso tan fuerte que no pudo contenerlo.
Había observado cómo ella se alejaba con su pequeño baúl y comprendió que si no hacía nada en ese preciso instante, la perdería para siempre. Sin detenerse a pensar en las consecuencias, el príncipe salió tras ella, atravesando los pasillos con determinación. Cuando al fin la alcanzó en el patio interior, respiraba con agitación y el eco de su voz rompió el silencio nocturno. «Espera», exclamó, casi sin aliento. Emilia se volvió, sosteniendo con fuerza el baúl, como si temiera que todo lo que había pasado se le escapara de las manos. Aún así, su corazón dio un vuelco al ver la expresión de Alejandro, que reflejaba no solo angustia, sino también una ternura que lo llenaba de coraje. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con un hilo de voz, intentando mantener la compostura. El príncipe respiró hondo, como si necesitara cada partícula de aire para expresar lo que sentía. Dio un paso adelante y levantó la mirada hacia las ventanas del castillo, donde algunos guardias y cortesanos curiosos asomaban sus rostros. Entonces, sin importarle la audiencia ni los cuchicheos que podrían desatarse, se arrodilló ante Emilia. «Desde que llegaste a mi vida, todo cambió», comenzó, con un temblor leve en los labios. «Pensé que mi deber era lo único que importaba, que mi mayor responsabilidad era con la corona. Sin embargo, te conocí a ti y comprendí que, sin amor, nada de lo que tengo vale la pena». Emilia sintió la respiración entrecortada al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Bajó la vista para encontrarse con los ojos de Alejandro, que la miraban con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. El murmullo de los presentes aumentó, pero nadie se atrevió a interrumpir la escena. «Sé que tu nombre es Amelia Montserrat», prosiguió él, con voz firme. «Sé todo lo que sufriste, el dolor y la injusticia que cargaste sobre tus hombros. También sé que eres la mujer más generosa y valiente que he conocido. Si te vas, mi hijo quedará desolado, y yo perderé la oportunidad de construir contigo la vida que realmente deseo». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Emilia. Atrás habían quedado las frías paredes de los calabozos, las acusaciones falsas y el temor a la nobleza conspiradora. Frente a ella se abría la posibilidad de un futuro que jamás imaginó, pero que siempre había anhelado, aunque no se atreviera a confesarlo. «No puedo permitir que te marches», insistió Alejandro, levantándose despacio. Con la mano temblorosa, sacó un sencillo anillo que había pertenecido a su familia durante generaciones. Entonces, miró a Emilia con determinación. «Te lo pido en nombre de lo que hemos vivido y de lo que podemos llegar a ser, cásate conmigo. Construyamos juntos un reino basado no en el miedo ni en la desconfianza, sino en la esperanza y en el amor». Un silencio abrumador envolvió el patio. Los corazones de quienes presenciaban la escena latían con fuerza, conscientes de que el príncipe estaba desafiando abiertamente las convenciones de la corte y plantando cara a todos los que juzgaban la relación. Emilia dejó caer el baúl que sostenía y se llevó las manos a la boca, incapaz de reprimir las lágrimas que brotaron sin control. Conmovida y llena de gratitud, asintió suavemente. «Sí, acepto», susurró, con la voz rota de emoción. En cuanto esas palabras resonaron en el aire, los curiosos que se habían congregado estallaron en aplausos y exclamaciones de asombro. Unos se mostraban genuinamente felices por la valentía del príncipe, mientras otros, más escépticos, entendían que aquel acto sellaría una nueva era en Bellavista. Por encima de todo, el sonido de pasos veloces rompió la multitud. Martín corrió hasta ellos, con lágrimas de alegría, y se abrazó a la pierna de su padre y luego a Emilia, sin poder contener su risa emocionada. Esa misma noche, se iluminó el salón principal con antorchas y candelabros que parecían refulgir como estrellas. La música volvió a cobrar vida, llenando cada pasillo con notas festivas. Los cortesanos bailaron, los sirvientes brindaron y el palacio entero se estremeció con una celebración que no se había visto en años. En el centro del gran salón, Alejandro tomó a Emilia de la mano y la guió en una danza llena de complicidad, mientras Martín los rodeaba dando pequeños pasos de alegría. Aquella fortaleza, antes dominada por la frialdad de los protocolos, se convirtió en un refugio de afectos sinceros. Con cada giro, Amelia Montserrat dejó atrás su identidad de fugitiva, sintiéndose ahora la futura consorte de un príncipe que la había elegido por encima de cualquier corona. El pueblo,
emocionado, supo entonces que la justicia y el amor podían triunfar incluso en medio de intrigas y traiciones. Y así, rodeados de música y de la calidez de un nuevo comienzo, Alejandro, Emilia y Martín formaron la familia que tanto ansiaban. El legado del reino de Bellavista ya no se basaba solo en títulos y linajes, sino en un lazo irrompible tejido a partir de la confianza y la esperanza de que, cuando el amor es genuino, no hay barreras que lo detengan. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.